¿Cuál es el misterio más perturbador que jamás se resolvió? ¿Qué pasó con la tripulación del Mare Celeste? El Mare Celeste, capitaneado por Benjamin Briggs, zarpó del puerto de Nueva York a principios de noviembre de 1872 con destino a Génova, cargando 1.701 barriles de alcohol. Poco menos de un mes después, 4 de diciembre, un conocido del capitán Briggs, el capitán Morehouse, subió a cubierta de su propio barco, el Dei Gratia, y el timonel informó de un buque que se dirigía inestablemente hacia Dei Gratia a una distancia de unas 6 millas, 9,7 kilómetros. Los movimientos erráticos del barco y el extraño juego de velas hicieron sospechar a Morehouse que algo andaba mal. Al acercarse el buque, no vio a nadie en cubierta y no recibió respuesta a sus señales, por lo que envió al primer oficial Oliver Dedeaux y al segundo oficial John Rad en un bote a investigar. Ambos determinaron que se trataba del Mare Celeste por el nombre que figuraba en su popa, subieron a bordo y encontraron el barco desierto. Las velas estaban parcialmente desplegadas y en mal estado, algunas desaparecían por completo, y gran parte del aparejo estaba dañado, con cabos colgando sueltos por los costados. La tapa de la escotilla principal estaba segura, pero las escotillas de proa y lazareta estaban abiertas, con sus tapas junto a ellas en la cubierta. El único bote salvavidas del barco era un pequeño yawl que aparentemente había sido estibado a través de la escotilla principal, pero faltaba, mientras que la bitácora que albergaba la brújula del barco se había movido de su lugar y su tapa de cristal estaba rota. Había aproximadamente 3,5 pies, 1,1 metros, de agua en la bodega, una cantidad significativa pero no alarmante para un barco de este tamaño. Una sonda improvisada, un dispositivo para medir la cantidad de agua en la bodega, fue encontrada abandonada en la cubierta. Encontraron el diario de a bordo en el camarote del segundo oficial, cuya última anotación estaba fechada a las 8 de la mañana del 25 de noviembre, 9 días antes. Registraba la posición del Mare Celeste en ese momento como 37 grados 1 N 25 grados 1 o frente a la isla de Santa María, en las Azores, a casi 400 millas náuticas, 740 kilómetros, del punto donde Dei Gratia lo encontró. Dedeaux observó que el interior del camarote estaba húmedo y desordenado debido al agua que había entrado por las puertas y las claraboyas, pero por lo demás se encontraba en buen estado. Encontró objetos personales esparcidos por el camarote de Briggs, incluyendo una espada envainada debajo de la cama, pero faltaban la mayoría de los documentos del barco, junto con los instrumentos de navegación del capitán. El equipo de la cocina estaba cuidadosamente guardado, no había comida preparada ni en preparación, pero había abundantes provisiones en las provisiones. No había señales evidentes de incendio ni violencia. La evidencia indicaba una salida ordenada del barco mediante el bote salvavidas desaparecido. Dedeaux regresó para informar de estos hallazgos a Morehouse, quien decidió llevar el barco abandonado a Gibraltar, a 600 millas náuticas, 1.100 kilómetros, de distancia. Según la legislación marítima, un salvador podía esperar una parte sustancial del valor combinado del buque y la carga rescatados, y la indemnización exacta dependía del grado de peligro inherente al salvamento. Morehouse dividió la tripulación de 8 personas del Dei Gratia entre los dos buques, enviando a Dedeaux y 2 marineros experimentados al Mare Celeste, mientras que él y otros 4 permanecieron en el Dei Gratia. El tiempo fue relativamente tranquilo durante la mayor parte del trayecto a Gibraltar, pero cada barco tenía una tripulación muy escasa y el avance era lento. El Dei Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre, el Mare Celeste se había topado con niebla y llegó a la mañana siguiente. Fue inmediatamente incautado por el Tribunal del Vicealmirantazgo para prepararlo para las audiencias de salvamento. Su cargamento de alcohol estaba intacto y las pertenencias del capitán y la tripulación estaban intactas. No se volvió a saber de ninguno de los que estaban a bordo. Siguiente historia. El asesino del torso de Cleveland, también conocido como el carnicero de Kingsbury Run. Década de 1930. Se dice que hubo más de 20 víctimas. Los cuerpos fueron desmembrados y esparcidos por la ciudad. El asesino,
no identificado, solía envolver los restos en papel de periódico como si fueran carne y dejarlos en diferentes partes de la ciudad. Muchas de sus víctimas fueron asesinadas por decapitación y luego desmembradas. Algunos hombres fueron castrados, el asesino les arrancó el corazón a algunos y una mujer fue drogada con morfina. Se sospechó que el asesino era un cirujano local debido a la precisión de los desmembramientos. Al observar a las víctimas, se trataba de alguien con un conocimiento de anatomía superior al promedio. Los cuerpos fueron lavados y a menudo desangrados. Mataba a hombres y mujeres, lo cual se decía que era inusual, ya que los asesinos solían elegir el sexo que les atraía. Se rumoreaba que el asesino era bisexual. Solía elegir gente de la zona de Kingsbury Run, ya que era una jungla de vagabundos, como Aubervilliers, con vagabundos, borrachos, jugadores, etc. Eliot Ness, de Los Intocables, entonces el director de seguridad pública de Cleveland, estaba tan desesperado por resolver el caso que ordenó que se incendiaran los campamentos de Kingsbury Run. Era la época de la depresión y la gente estaba furiosa. Más de 9.100 personas fueron interrogadas por las autoridades para intentar resolver este caso. No. Eliot Ness empezó a usar al departamento de bomberos como una forma de evadir las órdenes judiciales y decía que había violaciones del código de incendios en los hogares que quería registrar. Esto no era propio de él, pero estaba frustrado. Ness llegó al extremo de secuestrar a un cirujano local del que sospechaba que era el asesino y lo entrevistó en privado en una habitación de hotel. Retuvo al cirujano allí durante 3 días, ya que se rumoreaba que estaba tan intoxicado que Ness tardó ese tiempo en hacerle entrar en razón. El cirujano era un veterano del que se rumoreaba que era bisexual y era alcohólico de una familia adinerada. También se rumoreaba que este cirujano era esquizoide y tenía una oficina en la zona de Kingsbury Run. Curiosamente, el hombre que Ness sospechaba era el asesino, el Dr. Francis Sweeney, era primo hermano de uno de sus oponentes políticos, el congresista Martin L. Sweeney. Este último se burlaría públicamente de Ness por no haber logrado atrapar al asesino. Eliot Ness se fue a la tumba creyendo que el asesino era el cirujano local Francis Sweeney, pero por alguna razón nunca logró atraparlo. Creo que llegaron a algún tipo de acuerdo. El Dr. Francis Sweeney se internó rápidamente en un sanatorio cuando estaba en crisis y pasó el resto de sus días yendo de un hospital psiquiátrico a otro, enviando postales extrañas a Ness y a su familia hasta que murió en 1964 en un hospital de veteranos en Sandusky. Los asesinatos siguen sin resolverse hasta el día de hoy y rivalizan con el de Jack el Destripador. Se rumorea que los asesinatos del pantano en Pittsburgh están relacionados con esto. Se especula que el asesinato de la Dalia Negra en Los Ángeles fue obra del mismo asesino. Eliot Ness recibió una carta desde Los Ángeles de alguien que se burlaba de él, diciéndole que era el asesino del torso de Cleveland. La carta estaba firmada por D.C., que significaba doctor en quiropráctica. Siguiente historia. El jueves 12 de diciembre de 1985, un niño pequeño fue visto deambulando sin compañía por una tienda departamental Kmart en Spanaway, Washington, sin ningún padre o tutor a la vista. Cuando las autoridades intentaron sacarle información para ayudar a localizar a sus padres, la única información que pudo dar fue: "Mamá está en los árboles". Se publicó una foto en el periódico local y la niña pronto fue reconocida como Crystal por su abuela materna, Louise Conrad, quien la tomó bajo su cuidado y luego dijo que Crystal parecía conmocionada y perturbada, tal vez por algo que había visto. Entonces, ¿dónde estaba mamá? Aproximadamente 2 meses después, el cuerpo de Diana Robertson, la mamá de Crystal, fue descubierto en lo profundo del bosque alrededor de Elbe, Washington, con 17 puñaladas y una media atada alrededor del cuello. Cerca de allí se descubrió una camioneta Plymouth abandonada de 1982, cubierta de manchas de sangre y con una nota manuscrita en el tablero que simplemente decía "Te quiero, Diana". Esta camioneta pertenecía a su pareja, Mac Rimmer, un amante de la naturaleza y trampero que solía pasar tiempo en estos bosques. Sin embargo, Mac no estaba por ningún lado.
Inicialmente, la policía creyó que él era responsable del asesinato de Diana. Apenas 2 meses antes, el 19 de octubre de 1985, Mac había sido arrestado y citado por agresión doméstica y daños maliciosos después de supuestamente patear una puerta en su apartamento, tirarla al suelo y frotarle la cara contra la alfombra. También relacionaron su asesinato con un doble asesinato ocurrido en el mismo bosque 4 meses antes. Un hombre llamado Stephen Harkins fue encontrado muerto a tiros en su saco de dormir, mientras que su compañera, Ruth Cooper, fue hallada estrangulada 2 meses después. Ambos llevaban un calcetín anudado al cuello. ¿Era Mac un asesino en serie? Al parecer, había estado en el bosque justo cuando Harkins y Cooper fueron asesinados, y sin duda sabía cómo desenvolverse en ese terreno tan complejo. Pero sin rastro de él, no había forma de saberlo con certeza. Más de 20 años después, el 26 de marzo de 2011, un excursionista descubrió un cráneo humano parcial en el bosque junto a la Ruta Estatal 7, en el condado de Lewis, cerca de Mineral, Washington, a aproximadamente 1 milla de donde se encontró el cuerpo de Diana. Análisis posteriores revelaron que efectivamente se trataba de Mac y que probablemente él también era víctima de homicidio. Siguiente historia. En 1984, Gunther Stoll, un ingeniero de alimentos desempleado de Ansausen, sufría un caso moderado de paranoia. Antes de morir, ocasionalmente le hablaba a su esposa de ellos, personas desconocidas que supuestamente pretendían hacerle daño. Mencionó a ellos, concretamente, la noche del 25 de octubre de 1984, aproximadamente a las 23, antes de gritar de repente "Jetzt het mir ein Licht auf". Ahora lo tengo. Luego escribió las 6 letras I, O, G, T, Z, E. No se sabe con certeza si la tercera letra representaba un 6 o una G en una hoja de papel antes de tacharlas al instante. Poco después, Stoll fue a su pub favorito en Wilnsdorf, donde pidió una cerveza y cayó al suelo, lastimándose la cara. Los testigos declararon que no estaba bajo los efectos del alcohol y que perdió el conocimiento repentinamente. Se despertó y se marchó en su VW Golf y se desconoce qué hizo en las 2 horas siguientes. Alrededor de la 1 del 26 de octubre de 1984, fue a Aicher-Selbach, donde creció. Allí, habló con una mujer a la que conocía de la infancia y le contó un horrible incidente. Como era muy tarde, la mujer le aconsejó que fuera a casa de sus padres y hablara con ellos. Luego se marchó. Aproximadamente a las 3 de la mañana, 2 camioneros descubrieron el vehículo accidentado de Stoll en una zanja junto a la A45, cerca de la salida a Agensud, a 100 kilómetros de Aicher-Selbach. Ambos camioneros declararon haber visto a una persona herida con chaqueta blanca caminando cerca del coche. Tras llamar a la policía, encontraron a Gunther Stoll, gravemente herido y desnudo en su coche. Estaba consciente y mencionó a 4 hombres que lo acompañaban en el coche y que habían huido. Al preguntarle si eran amigos suyos, Stoll lo negó. Falleció camino al hospital. La investigación criminal mostró que Stoll resultó herido antes del accidente y debe haber sido golpeado por un automóvil en otro lugar, y posteriormente colocado en el asiento del pasajero de su automóvil y conducido al lugar donde fue descubierto. También se concluyó que estaba desnudo en el momento del atropello. Otros conductores informaron haber visto a un autoestopista en la salida de Agensud. Ni el autoestopista ni la persona de la chaqueta blanca fueron identificados. Las sospechas sobre los viajes de vacaciones de Stoll a los Países Bajos, donde se creía que había contactado con narcotraficantes, resultaron infundadas. Se desconoce el significado de las letras YOGTZE. Siguiente historia. Sierra Taylor, de 20 años, de Plant City, Florida. Vista por última vez el 6 de febrero de 2020. Su coche fue encontrado alrededor de las 7 de la tarde aparcado sobre unas vías de tren en desuso. Estaba en marcha, pero sin llave. Su cartera con identificación y todo lo demás estaba dentro. Su teléfono móvil estaba en el suelo, junto al coche.
Se notificó a la policía y el agente simplemente sacó el vehículo de las vías y se marchó. Recibieron muchas críticas por esto, lo cual es comprensible, pero también estamos en Florida, donde tenemos una fuente inagotable de creatividad para hacer cosas raras o estúpidas, así que esto probablemente fue bastante bajo en la escala de rarezas de Florida. Al parecer, Sia había dejado a su novio en su casa de Plant City alrededor de las 4 de la tarde el día en que encontraron su vehículo y se suponía que se dirigía a visitar a una amiga en Lackland. Sia se había mudado recientemente a Plant City y había tenido problemas de adicción en el pasado, pero, según todos los informes, actualmente trabajaba y estaba rehaciendo su vida. Las búsquedas exhaustivas no arrojaron resultados. Su novio, por supuesto, fue interrogado. Nunca fue absuelto, pero tampoco se le declaró oficialmente persona de interés ni sospechoso. Nunca se ha establecido ningún motivo para que alguien más le hiciera daño. 3 semanas después, se encontraron un par de zapatos de Sia, confirmado por su familia, sobre una tubería de desagüe, junto a un poste de luz, junto con uno de sus volantes desaparecidos. Esto ocurrió muy cerca de donde se encontró su coche, y la zona había sido registrada exhaustivamente en más de una ocasión. Desde entonces, no se ha encontrado rastro de ella. La solución más fácil, creo que esto es lo que cree su familia, pero nunca lo ha dicho abiertamente, sería que ella y su novio tuvieron algún tipo de altercado y él la mató. El vehículo fue procesado por la policía una vez que se estableció que estaba relacionado con un caso de personas desaparecidas, pero nunca se dijo que se encontraran pruebas de delito, así que no pensarías que un asesino hubiera sentido la necesidad de destruirlo. Para añadir más preguntas, otra mujer desapareció unas 2 semanas antes de Sia, en un pueblo a solo un par de millas de distancia. Se trata de Verónica Reyes Díaz, de 23 años. Su vehículo estaba en su casa con las llaves y la billetera dentro. Esto también podría ser un incidente doméstico, ya que vivía con su esposo. Nunca ha sido localizada. Siguiente historia. El 15 de noviembre de 1966, 2 parejas jóvenes se paseaban en un Chevy negro de 1957 hacia un lugar remoto al norte de Point Pleasant conocido como la zona TNT. Una de las parejas era Linda Scarberry y Roger Scarberry, la otra era Steve Mollad y Mary Mollad. Al llegar junto a la abandonada central eléctrica norte, de repente vieron 2 grandes ojos rojos que reflejaban la luz de los faros del coche. Steve fue el primero en notarlo y se lo señaló al grupo. Fue entonces cuando, según se dice, se dieron cuenta de que los brillantes ojos rojos pertenecían a una extraña criatura. Afirmaron haber visto una figura gris, parecida a un hombre con alas, doblar la esquina de la vieja central eléctrica. Dijeron que la criatura no corría, sino que se tambaleaba como si no pudiera mantener el equilibrio. Linda describió a la criatura como de ojos circulares de un rojo intenso y un cuerpo humano, pero con alas. Dijeron que la criatura medía entre 1,82 y 2,10 metros de altura y tenía las alas plegadas contra la espalda. Mitad hombre, mitad monstruo. Ella dijo, se podían ver músculos en sus piernas. Las parejas no podían creer lo que habían visto. Rápidamente se dirigieron a la Ruta 62. Linda le gritó a Roger que se diera prisa. Entonces, al tomar una curva, vieron a la criatura en una colina junto a una gran valla publicitaria. Extendió las alas y se elevó en el aire. Todos estaban aterrorizados y no paraban de gritarle al conductor que acelerara. El hombre polilla comenzó a planear sobre la parte trasera de su coche. No sabíamos qué era. Creo que nunca habíamos estado tan asustados, dijo Linda. Mientras avanzaban por un tramo recto de carretera, iban a más de 160 kilómetros por hora, pero la criatura aún podía seguirlos. La vieron por la ventana trasera y vieron la sombra cruzar el coche mientras volaba, no podían escapar. También podían oír las alas golpeando la capota del coche mientras conducían. Incluso se dice que dejó arañazos en el Chevy del 57 de Roger. Chillaba como un ratón enorme, dijo Mary Mollad.
Solo pudieron escapar del hombre polilla al llegar a las afueras de Point Pleasant. La criatura desapareció, desviándose hacia un campo, mientras se dirigían al pueblo. Las parejas siguieron su camino. Se detuvieron en la tienda de productos lácteos local mientras intentaban decidir qué hacer. Linda sugirió que fueran a la policía, pero Steve y Roger pensaron que simplemente se reirían de ellos y querían volver para asegurarse de que la cosa seguía allí primero. El grupo terminó teniendo demasiado miedo de hacerlo, así que dieron la vuelta. Al darse la vuelta, vieron un gran perro muerto tirado en el camino, que había desaparecido cuando volvieron a pasar más tarde. Según las parejas, la criatura alada saltó al pasar por donde estaba el perro muerto, se subió por encima del coche y atravesó el campo por el otro lado. Regresaron al pueblo, aparcaron en Tannis Danner y decidieron contactar a la policía. Los adolescentes contaron su historia al agente Mellor Hostan. Dijeron a la policía que vieron una gran criatura alada cuyos ojos brillaban de rojo cuando los faros del coche la detectaron. Lo describieron como un hombre volador con alas de 3 metros que seguía su coche. Alstead no les creyó al principio, pero sabía que no eran alborotadores y vio que estaban realmente aterrorizados, así que salió a investigar su historia. Las parejas regresaron a la zona de TNT con el agente. Millard iluminó la zona con un foco, incluyendo las líneas de árboles. Se dice que el agente Alstead escuchó extrañas interferencias estáticas provenientes de su radio que no pudo explicar, pero no encontró ninguna señal clara de la criatura. Los testigos estaban sentados en su coche y dijeron haber visto sombras dando vueltas cerca y una nube de polvo que se levantaba desde una carbonería cercana. Los Molar estaban demasiado asustados para volver a sus casas, se quedaron en la caravana de los Carberry, encendieron todas las luces y permanecieron despiertos toda la noche por el miedo. Al día siguiente, el sheriff George Johnson dio una conferencia de prensa para hablar sobre los avistamientos. La prensa local comenzó a publicar la historia y bautizó a la criatura como Hombre Polilla, basándose en el personaje de cómic Batman, que acababa de estrenarse en televisión por aquel entonces. Steve Mayet le dijo al periódico local, entendemos que la gente se ríe de nosotros. Pero no inventaríamos todo esto para hacernos reír. Ese mismo día, las parejas regresaron a la zona TNT durante el día y encontraron huellas extrañas que parecían 2 herraduras unidas, pero lisas. Steve vio algo salir volando dentro de una caldera al abrirse una puerta de una patada. Nadie se quedó lo suficiente para ver qué era. Tras este avistamiento, cada vez más personas comenzaron a reportar haber visto cosas similares, como la de Marcelo Banner, que ocurrió un día después. Cientos de autos llenos de gente ansiosa acudieron a la zona TNT por la noche con la esperanza de ver al Hombre Polilla. Una sombra se proyectó sobre el valle de Point Pleasant y así comenzó el legado del Hombre Polilla de Virginia Occidental.